Cada mañana, a través del 101.3 MHz, Buenos Días, Buena Música, en Atractiva, la radio de los lagos. Buenos días, buena música, 11 de la mañana con 4 minutos ya. Rapidito voy a saludar a nuestro entrevistado, a nuestro invitado al matinal del 101.3 aquí en Los Lagos. Estoy con el investigador ACDIS. Estoy con el doctor Felipe Oyarzún en línea. Gracias por recibir nuestro llamado, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Sabemos que muy atareado ahí con investigaciones que ustedes están realizando en forma constante. Lo hemos ido conversando también ahí en forma interna cuál va a ser o de qué forma nos vamos a comunicar en cuanto a tema, en cuanto a poder entregarle algunos tipos de resultados y respuestas a consultas de auditores, ¿no? Y bueno, algo que seguramente usted maneja en demasía y que tiene que ver con estas famosas moléculas de origen natural y su potencial ahí para prevenir la oxidación, el dolor y el cáncer, que es lo que conversamos y hablamos constantemente con los especialistas cada viernes en este horario, doctor, ¿no? Ya, perfecto. Mira, si quieres les empiezo contando yo, ¿te parece que tú me vas interrumpiendo a medida que te vayan surgiendo dudas o para clarificar ciertos aspectos? Sí, no, lo pasa, comencemos con una pregunta que tenemos nosotros por acá y lo que yo he estado revisando también parte de lo que usted se dedica, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta explicación de las moléculas que están en diferentes alimentos, pero por sobre todo en frutas y sobre todo en verduras. Se ha hablado mucho durante el transcurso de este año a propósito del COVID-19, ¿cierto? De este sistema inmunológico, de cómo lo podemos proteger, en fin, que comamos harta fruta, que comamos harta verdura, las coloreadas que han demostrado un tremendo potencial para ir tratando varias enfermedades. Pero seguramente no se trata de llegar y comer, no se trata de llegar y consumirlas de cualquier manera, ¿no? Efectivamente, mira, voy a tratar de encauzar, digamos, esta temática con un ejemplo que va a ser general, ¿vale? Mira, imagínate que es cierto que nosotros de manera tradicional y casi ancestral tendemos a pensar que todo lo que está en la naturaleza y consumiéndolo directamente nos va a hacer bien, ¿ya? Para empezar, bueno, eso no es así, no es necesariamente tan así. Quizás el mejor ejemplo está dado por la carne. Imagínate la carne de vacuno, ¿ya? No es llegar y comer la carne de un vacuno, ¿ya? Antes, cuando no existía el fuego, se producía el consumo de la carne cruda y los individuos se morían muy tempranito. Pero fíjate que una vez que se descubrió el fuego y cocinaron esta carne, las proteínas pudieron estar más disponibles para que uno las consuma, y a partir de ahí el tamaño del cerebro aumentó significativamente, ¿cachai? Entonces, a partir de eso uno puede proyectar y dar un ejemplo de que no necesariamente todo tal como está ahí sirve. Ya otros, por ejemplo, a ver, cuando me refería a frutas coloreadas, bueno, yo no sé, yo conozco perfectamente Los Lagos, tengo familia allá y yo estudié en Valdivia el pregrado. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para nosotros que el maqui? ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa con el maqui? El maqui uno lo consume y tiene una cantidad de antioxidantes que es altísima, pero claro, resulta que esos antioxidantes, para empezar, son muy inestables y por otro lado no se disuelven en agua. Por eso es que la boca queda morada durante tanto tiempo. Entonces, no es llegar y hacer una relación directa entre lo natural y el potencial y lo que puede generar en nuestro cuerpo. Cuando estuve conversando y que vamos a conversar contigo ahora, Felipe, hubo algunos llamados, hubo un señor que nos llamó y nos dijo, ¿sabes qué? Esto de la fruta, de la verdura, pucha, a mí me lo prohibieron casi, dice que tiene el potasio alto, dice que tiene una cantidad de enfermedades este señor. ¿Qué hacer con estas personas, digamos, con este auditor que está un poquito inquieto con eso? Mira, en general, a ver, lo primero es ir donde el médico adecuado, ¿ya? Y aquí resulta que en Chile tenemos muy buenas calidades de médicos para hacer muchas cosas. Por un lado está el médico general, que te puede ayudar para algunas afecciones que no son tan complejas, pero ya cuando te presentan cosas un poco más complejas como las que te presentaba esta persona, ahí lo indicado es ir a un médico especializado, por ejemplo, un médico internista, ¿ya? Y efectivamente, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? La verdad de la milanesa, como se dice en el sur, es que los pacientes a veces no son tan buenos pacientes, porque los pacientes van para allá, el médico se pone nervioso con lo que le dice el médico, no anotan todo lo que sí pueden comer y lo que no pueden comer, y no van tampoco con las preguntas hechas antes de ir al médico.
es súper inviable que a un paciente le hayan dicho que no podía comer casi nada de origen natural. Eso no es así, ¿cachai? Seguramente él no tuvo toda la claridad o el médico no fue tan presto para explicarle todo con detalle. Y para eso, la mejor instrucción es que vayan con las preguntas hechas y con un blog de notas y anotando todo lo que le dice el médico. Sí, en el papel, digamos, para todos nosotros, Felipe, suena como que casi natural. Hay que entender, digamos, hay que diferentes culturas y diferentes, diferentes, digamos, acciones que la gente, claro, tú comprenderás que el área rural de repente le cuesta llevar una notita para anotar y eso, por lo tanto eso a veces se le complica y sí, no sucede y le sucede a las personas que también un poquito no escuchan o están metidos, porque hay el sistema nervioso que aflora también, ¿no? Seguramente es eso, pero es bueno aclararlo un poquito para nuestros auditores para que tengan un poquito de tranquilidad y de forma pedagógica explicarles, ¿cierto? Decirles de que, claro, tendrían que en forma muy tranquila dar un poquito más de respiro ante el médico y poder recepcionar de mejor forma, digamos, las indicaciones, ¿no? Y hacer las preguntas adecuadas. Y fíjate que eso no es tan, uno podría decir que podría ser más propio de los pueblos. No es tan así. Mi mamá tampoco va con las preguntas adecuadas. Cuando les explican, va con una respuesta que no son tan así, mi abuela lo mismo. Entonces es una cuestión transversal, pero sí hay que tener confianza. Nosotros tenemos súper buenos médicos en Chile, la formación del médico es súper buena. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente estratégicos para ir con las preguntas precisas y eventualmente también tener la disposición de tomarnos un poquito más de tiempo y ir al especialista más adecuado. Como yo te dije, el médico general sirve para algunas cosas, pero también hay otros que son especializados y la verdad es que tenemos buenos servicios. En Los Lagos hay buenos médicos, en Valdivia hay buenos médicos y a veces hay que hacer eso. Hay que hacer el sacrificio, pero es un sacrificio que vale la pena. Sí, cuando hablamos de estas moléculas que están en frutas, que están en las verduras, cuando tú dices, y especialmente las coloreadas, siempre se ha sabido y de hecho la gente cuando llega a la frutería dice no me voy a llevar la manzanita verde mejor porque no quiero engordar tanto, ¿ah? O sí me voy a llevar un poquito más la roja, ya, porque a lo mejor necesito un poquito más de azúcar. Cuando se habla de esto de la fruta o la verdura coloreada, ¿a qué nos referimos, Felipe? Mira, que quizás debería haber especificado un poquito más, pero usualmente cuando uno quiere relacionar la ingesta de algún producto natural con la antioxidación, con el fenómeno inflamatorio o inclusive con el cáncer, fíjate que primordialmente son los colores naranjos y rojos, o más bien morados y negros, los que son más indicativos de estos atributos. Ya, por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero es muy sabio aquello que nos decían para empezar la zanahoria para los ojos. ¿Te acuerdas cuando éramos más jovencitos? Y después, claro, el consumo de maqui, de arándanos, la misma mora, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí efectivamente el paciente también o el consumidor tiene que también ser estratégico y conocer su cuerpo y entender que lógicamente que una fruta que es demasiado dulce, lógicamente va a tener un contenido calórico muy alto. Entonces uno también puede sopesar esas cosas y uno podría pensar, a ver, ¿qué fruta es muy coloreada y por ejemplo no es tan dulce? Y uno podría ver dentro del espectro de frutas que tienen en las regiones cuál podría consumir y cuál no. Claro, acá sobre todo en el área rural de esta zona donde hay muchas arboleras, ¿no? Hay mucha cantidad de fruta, mucha manzana por ahí, en fin, etcétera. Berry, frambuesita, la típica murra que decimos en el campo, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que dice, yo acá la verdad es que en cuanto a alimentación, sí, estoy bien, tengo estos productos naturales. El tema es que hay que un poquito saber, no restringirlo, pero saber en forma adecuada y obviamente también sanitizada para poder ingerirlo, porque ese es otro tema también ahí. Pues, ¿eh? Mira, otro aspecto clave en estas frutas que son coloreadas, yo te voy a explicar algo que a lo mejor es complejo teóricamente, pero voy a tratar de traspasarlo lo más sencillo. Las moléculas que están contenidas en estas frutas ya y verduras que tienen estos tipos de tonalidades, principalmente funcionan como antioxidantes, y a partir del efecto antioxidante se desencadena el efecto antiinflamatorio y eventualmente antineoplásico. ¿Cómo funcionan las moléculas antioxidantes? Oxidándose ellas mismas. Ya ellas protegen otras estructuras celulares o del cuerpo de la oxidación, como atrapando las moléculas, por ejemplo los radicales libres que producen oxidación. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que estas moléculas
Y ahí las indicaciones para que estas moléculas sigan siendo estables es, por ejemplo, no cocinarlas o darles un hervor que sea solamente lo adecuado y lo mínimamente necesario. Cuando tú pones a cocer mucho estas moléculas que son muy inestables, rompes una gran cantidad. Entonces el consumo de fruta sanitizada, como dices tú inicialmente, pero no muy cocinada, es bueno, y eso es válido para las frutas y para las verduras, ¿ya? En el caso de las verduras, ahora vamos haciendo un poquito del escenario, en caso, las frutas y las verduras, aparte de estas moléculas que tienen estos potenciales que te había dicho, también aportan con fibra. Y la fibra también es un aspecto súper importante para el control, por ejemplo, de la glicemia y para el control de peso, ¿ya? Entonces, cuando esto está lo menos elaborado posible, lo menos cocinado posible, tanto la fibra como estas moléculas antioxidantes se mantienen más bien intactas y ahí pueden ejercer estos efectos que son beneficiosos para la salud. Una de las situaciones complejas que se vive y de repente uno conversa con papis y dicen, ¿sabe qué? Tengo un problema porque mi cabro chico, mis hijos, mis hijas no comen fruta, no les gusta la verdura. Y como no comen la verdura y la fruta, la verdad es que preferimos, para no tener problemas, generarle o darle otro tipo de alimento, yogur, en fin. Pero aquí hay un tema también, no tan solo de cultura de adultos, ¿no? Del comer la fruta y la verdura en sí, sino que también hay un tema de cultura de padres, de poder generarle eso a los niños, a las futuras generaciones. ¿Qué tan de eso, qué tan cierto es eso, digamos, en Chile sobre todo? Ay, muchísimo. Mira, esto debe ser, a ver, y esto es una opinión personal en términos de la educación alimentaria, una opinión personal, ¿ya? Efectivamente, si tú te recuerdas, a ti o a mí seguramente, a mí no había nada que me disgustaba, ¿ya? Y de hecho seguramente mi papá o mi mamá, si me hubiera dicho no me lo quiero comer, te lo vas a comer igual nomás, y uno aprende a comer esas cosas. De hecho, uno cuando es niño te gustan más las cosas dulces, cuando tú vas creciendo te van gustando un poco más las cosas saladas, y efectivamente eso es lo que se debe consumir, ¿ya? Eso es cambiar a productos procesados, solo aporta para una malnutrición y eso afecta a los aspectos intelectuales, físicos, de crecimiento y etcétera. Mira, la otra impresión que yo he visto mucho es que las dietas balanceadas, es decir, consumir todo, es lo que mejor aporta. Yo he visto a gente que procura mantener dietas que son mucho más estrictas, que son extremadamente vegetarianas u otro tipo de vertientes, y estas son personas que son más bien enfermizas, ¿ya? Y además son dietas muy caras, son dietas efectivamente muy caras, y eso no es viable en los tiempos, por ejemplo, en los que estamos, ¿ya? Y nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Nuestro cuerpo es maravilloso y es complejo y está diseñado para abastecernos de nutrientes de distintos reinos, y con ellos nosotros estamos bien, ¿sabes? Sí, y sobre todo yo estaba aquí muy atentamente escuchándote cuando hablas de dieta balanceada, y uno inmediatamente cuando tú hablas de dieta balanceada uno se hace la introspección, ¿no? Se autoevalúe, a ver, realmente yo tengo una dieta balanceada, porque dieta balanceada incluye el tomar líquido constante, la fruta, la verdura, no mucha grasa, pero también no mucho azúcar. Acá nosotros somos súper buenos para la sal, por ejemplo, lo hemos conversado con otros profesionales, que el famoso asadito que tiene que ser salado, o la ensalada, como dice el nombre, ensalada de sal, cuando de repente, claro, tiene que ver con esto de no tan solo disfrutar, porque uno disfruta comiendo, es cierto, no tan solo disfrutar con muy azucarado o muy salado, sino que tiene que ver también con esto de la autoevaluación de qué es lo que estamos ingiriendo para nuestra salud y de cómo lo estamos haciendo y qué estamos haciendo como para prever, ¿no? De que tenemos que estar bien y de poder generar, digamos, estas dietas un tanto balanceadas. Eso, mira, eso que tú dices es fundamental. Ya hablemos de la sal un poquito. La sal, para empezar, es la que tiene un efecto muy importante en la presión arterial, ¿ya? Y justamente los problemas cardíacos relacionados con la presión arterial son la primera causa de muerte en el mundo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Y además, siempre debemos controlar el consumo de sal a lo mínimo posible, pero además nosotros como que tenemos una maña, porque nosotros pensamos que la sal le da sabor a las cosas, y sabes que es al contrario, muchas veces la sal le quita el sabor a las cosas. El corderito, por ejemplo, un buen asadito, cuando tiene mucha sal, sabe mucho a sal y no sabe el sabor natural de esa carne. Yo he tenido la suerte de vivir en Europa, y allá el consumo de sal es mucho más bajo, y uno aborda como los sabores más naturales, ¿ya? O, por ejemplo, mira, el típico ejemplo de la ensalada chilena. Te das cuenta que la ensalada chilena es una ensalada a la que estamos muy acostumbrados, pero que realmente tiene una cantidad de aliños tan grande que
perejil o a cilantro y a cebolla. ¿Cachai? Entonces, eso nosotros yo creo que debemos ser capaces de bajar un poquito esos contenidos y disfrutar los productos más bien como son. ¿Ya? Y si es posible, por ejemplo, cuando hagamos un plato, por ejemplo, de legumbres, que la fruta y que la verdura no esté picada tan pequeñamente. Ya, porque cuando está picada tan pequeñamente, lo que haces es tú hacer una mezcla de cosas donde no eres capaz de, a medida que vayas masticando, identificando y extrayendo los sabores propios de cada componente, ya. Y el hecho y además el hecho de que esté picada más pequeñamente hace que tu cuerpo lo digiera mucho más fácil y que también absorba más fácilmente todas las calorías. ¿Cachai? Entonces sí, está picado a tamaño un poco más grande, da una dimensión del sabor que es distinta y además permite controlar mejor la glicemia, producto de que no estás consumiendo todas las azúcares que están disponibles ahí. Entonces yo creo que ahí en términos culturales también tenemos que ser capaces de sacarle más el jugo a nuestros productos, ya de acostumbrarnos más a los sabores naturales, por el concepto de la bebida. Nosotros estamos súper acostumbrados a tomar jugo o bebida al almuerzo, ¿no? Especialmente los sábados y los domingos, ¿ya? Ahí realmente lo que habría que tomar es agua, ¿ya? Y efectivamente tú ves en culturas que son mucho más desarrolladas y que tienen mucho mejor salud que nosotros, tú vas a un restaurante o vas en la casa y en la casa lo primero que hay es un jarro con agua. Entonces ese tipo de cosas tenemos que ser capaces de aprovecharlas y de disfrutarlas, porque no es un sacrificio, la verdad es que es un aporte para el sabor y un aporte para la nutrición. Sí, voy a tomar tus palabras también cuando tú hablas de cultura, nuestra cultura. Bueno, en el sur, tú eres del sur, ya dijiste que habías vivido en los lagos y que básicamente estudiaste en la universidad en Valdivia, en la capital de la región de Los Ríos. Cuando hablo de cultura, te quiero llevar, por ejemplo, a lo que sucede acá con el famoso ñache, que es en el sur, digamos, apetecido por muchos cada vez que se genera ahí la comida de un corderito, en fin. Seguramente es uno de los alimentos, no sé si alimento, es uno de los venenos más grandes para el cuerpo, ¿no? Fíjate que no, por el contrario, es extremadamente sano el ñache. No te puedo creer. En serio, es extremadamente sano, porque el ñache lo que tiene es sangre, ¿ya? Y la sangre lo que tiene es un alto contenido de proteínas y un bajo contenido de grasas. Fíjate que no, muy por el contrario. En general, el ñache y todas las vísceras son muy saludables, ¿ya? El hígado, los riñones, el corazón, ¿ya? Son bastante saludables, inclusive las guatitas. Si te das cuenta, ¿tú has cocinado guatitas alguna vez? La he comido, bueno, la he cocinado, pero yo creo que va a depender mucho entonces de lo que hablábamos hace un par de segundos, va a depender del aliño y de la sal. Efectivamente, eso es, si te das cuenta, cuando pones a cocinar guatitas, no sale grasa, ¿ya? Porque tiene un contenido de grasa muy bajo. Al igual que el hígado, tampoco sale grasa. ¿Te has dado cuenta de que cuando lo fríes, tú tienes que ponerle aceite, ¿ya? Porque el contenido de grasa es muy bajo y por el contrario es muy alto en nutrientes. Ahora lo que pasa, claro, con el ñache es que como tiene una cantidad de proteínas tan alta, toda la sangre se va al estómago para digerirla y por eso es que a todos nos da sueño. Claro, entonces tiene que ver ahí regular solamente todo lo que conlleva este famoso chumichurri que le llamamos, en fin, lo que conlleva el ñachecito, ¿cierto? El vinito, el complemento, porque claro, nos gusta que esté todo rico, la buena mesa, que el ñache esté demasiado aliñadito, en fin. Entonces, tú en estricto rigor, claro, ahora, ¿quién come ñache sin sal? Si esa es la cuestión, pues, ¿no? Esta es la cuestión, es que mira, y la tradición, por lo menos más en Puerto Montt y en Chiloé, es el pan calentito recién salido del horno, una buena porción de mantequilla, una buena porción de mantequilla, y después el ñache con sal. Y ahí, claro, el contenido alto de mantequilla junto con el contenido alto de sal son los que aportan con eso. Mira qué interesante, te quiero agradecer, ya tenemos que despedirnos, Felipe Oyarzún, conversa con nosotros, investigador ACDIS, directamente aquí con Radio Atractiva, que bueno, que además no hemos podido conectar porque no hemos conectado un poquito con la historia seguramente tanto tuya, de nosotros, de nuestras raíces, de nuestra infancia, en fin, y hablar de alimentación, mucha que vale la pena sobre todo en estos tiempos, así que te quiero agradecer enormemente este contacto y a seguir trabajando en una época súper compleja además que estamos viviendo en Chile, pues. Oye, muchísimas gracias y nuevamente quizás el mensaje más simple para entregarle a las personas ya es que efectivamente cuando vayan donde los profesionales de la salud, que vayan con sus preguntas bien hechas acerca de qué cosas puedo y no puedo comer, ya. Por ejemplo, pueden ir directamente al nutricionista y decirle, oiga, ¿puedo comer esto o no puedo comerlo y cómo me aconseja comerlo? Estas cosas son súper importantes. Gracias, Felipe, buenos días.